Buenos días a todos. Vamos a continuar con teoría de grupos y en este caso vamos a ver sistemas de generadores, centralizadores y conjugados en subgrupos, grupos, etc. La última vez lo dejamos explicando qué eran los grupos y los subgrupos, así que en este caso vamos a empezar ya directamente con los generadores. Entonces, vamos a definir. Definición. Bien. Sea un conjunto S distinto del vacío en el que S pertenezca a este contenido en G, siendo G un grupo. Un grupo, ¿vale? Entonces tenemos un conjunto que está contenido en G, donde S es un grupo. O sea, donde G es un grupo. No estamos diciendo que ese sea grupo. De hecho, definimos ahora. Para que S sea grupo, el subgrupo generado por S, ¿vale? Tiene que ser será este de aquí, ¿vale? O sea, vamos a denotarlo por esto. Estamos diciendo que, bueno, que para que ese sea grupo, bueno, pues tenemos este subgrupo y lo vamos a denotar como esto. Normalmente hemos dicho, bueno, vamos a ver que para que ese sea grupo, tal. Aquí simplemente estamos diciendo que S es un subconjunto de un grupo, que va a ser G, y queremos convertir ese subconjunto en un grupo. O sea, queremos decir, oye, esto queremos que sea un grupo. Ya está. No es que estemos diciendo, para que sea grupo tiene que pasar esto. No, queremos que sea un grupo. Entonces, si S es un sistema generador como este, ¿vale? Se va a convertir en un grupo si tenemos todas las posibles combinaciones de S1, S2, Sn, siendo n cualquier número perteneciente a los naturales, siendo Si, ¿vale? Cual- cualquier elemento que esté dentro de S, por supuesto. Incluso estos mismos los multiplicamos por sí mismos, o sea, los podemos multiplicar pues por H1, H2, Hn, ¿vale? Siendo, bueno, pues Hi cualquier otro número perteneciente a los enteros, donde i pues va a ir desde 1 hasta n, ¿vale? Si tenemos cualquier tipo de combinación en un conjunto, cualquier tipo de combinación, ese sistema lo que va a hacer va a ser generar un grupo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos por supuesto para asegurar que S con la operación de G es un grupo, estamos en el caso en el que la operación estrella es multiplicativa, ¿vale? Estamos en el caso multiplicativo. Entonces, estando en este caso multiplicativo, para que S sea grupo, bueno, pues S es un generador de literalmente el grupo de S. Y ese grupo de S va a estar formado por todas las combinaciones posibles de todos los valores que haya en S. ¿Esto cómo lo podemos expresar de otra manera? Bueno, esto lo podemos expresar diciendo que si tenemos los distintos elementos x1, x2, bueno, x1 por x2 por xn, ¿vale? Cualquier elemento de xy va a pertenecer a S o cualquier elemento inverso, que en este caso el inverso, recordemos que era el simétrico, lo que pasa es que como estamos en notación multiplicativa, el inverso le colocamos un menos 1, el simétrico lo llamamos inverso y le colocamos un menos 1, ¿vale? Si cualquier valor xy pertenece al conjunto S o cualquier valor simétrico, que en este caso es inverso de xy, pertenece al conjunto S, entonces diremos que efectivamente esto va a ser un subgrupo que además va a estar generado por estos términos, ¿vale? Además, ¿qué podemos decir aparte de todo esto? Bueno, podemos decir que si tuviésemos nosotros una familia, ¿vale? Si tenemos una familia que vamos a llamar f de s, si tenemos una familia de todos los posibles subgrupos de G, de todos los posibles subgrupos de G que contienen S, que contienen al conjunto S, diríamos que el grupo, bueno, el subgrupo generado por S va a ser igual a la intersección
de todos esos subgrupos pertenecientes a la familia de S, de todos esos subgrupos. Es decir, nosotros imaginemos que tenemos un grupo G, ¿vale? Un grupo G. Y nosotros queremos sacar este S de aquí y queremos decir que este S de aquí sea un subgrupo, ¿vale? Y tenemos a su vez F de S, que es una familia de todos los posibles subgrupos de G que contienen al conjunto S. Es decir, la familia F de S será todos, perdón, será todos, te lo quería meter un poco para acá, todos los, bueno, aquí voy a dibujar solo dos. La familia FS será todos los subgrupos de G, es decir, todos los subgrupos H1, H2 que están dentro de G, que contienen a subconjunto S, que contienen al subconjunto S. Absolutamente todos, ¿vale? Entonces, si lo hiciésemos esto, bueno, de hecho lo voy a dibujar un poco mejor, porque esto ha quedado un poco feo. Si nosotros tenemos el conjunto, o sea, el grupo G, que es este, y nosotros tenemos el subconjunto S, que es este, ¿vale? La familia que he definido aquí como F de S es la familia de todos los posibles subgrupos de G que contienen a S. Es decir, este podría ser un subgrupo de G que contiene a S. Este podría ser un subgrupo de G que contiene a S. Este de aquí podría ser un subgrupo de G que contiene a S, ¿vale? Y toda esta familia Fs es la familia de todos los subgrupos que contienen a S. Entonces, S, el sistema generador, bueno, el subgrupo generado por S, el subgrupo generado por S, porque es un subgrupo generado por S, recordemos que esto significaba generado, va a ser la intersección de todos estos subgrupos H pertenecientes a la familia. Es decir, la intersección de este, con este, toda esa intersección de todos esos, ¿vale? Va a darnos solo el subconjunto este S o el subgrupo S, que va a ser el subgrupo generador, ¿vale? Claro, estamos hablando de todos esos subgrupos que contienen a S. Claro, aquí he dibujado tres, hay muchos más, ¿vale? Aquí la intersección, evidentemente, de H1, H2 y H3 no nos queda justo S, pero hay muchos más que rodean, es decir, literalmente todos los que están fuera de S ya son grupos, ya son subgrupos de G que también contienen S. Entonces la intersección de los infinitos que hay, pues nos va a dar ese subgrupo generado por S. En particular, este subgrupo S va a estar contenido en cualquier H, ¿vale? Porque todos los H's van a contener S, porque ya está la propia definición, la familia de todos los posibles subgrupos de G que contienen S. Ya está, ya lo dice, ¿vale? Para, evidentemente, cualquier H que esté dentro de esa familia de esos subgrupos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con este sistema generador y vamos a expresarlo de una manera un poco mejor. Vamos a definirlo. En particular, si tuviésemos solo un conjunto, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de conjuntos que estábamos queriendo transformarlos en grupos, ¿vale? Porque normalmente decíamos, a ver, esto un grupo para que sea un grupo tiene que hacer esto, esto o esto. En este caso queremos que con un conjunto S transformarlo en un grupo. Y para eso decimos que ese conjunto S es un sistema generador que genera un subgrupo si ocurre, pues que se combina de todas las maneras posibles. Entonces vamos a verlo con un solo término y así podemos entender mejor lo que ocurre cuando hay más de un término, ¿vale? Si nosotros tenemos un subconjunto S en el que ya solo tiene un término que va a ser A, imaginemos que ya solo tiene un término que es A, no tiene absolutamente ninguno más, ¿vale? Con, con A perteneciente a G, que va a seguir siendo un grupo, ¿vale? Llamaremos subgrupo generado por A, llamaremos subgrupo generado por A todas las combinaciones de A, que en este caso van a ser todos los A's elevados a K, elevados a un número K, siendo K un número pues perteneciente a los enteros, ¿vale? En este caso lo podemos ver claramente, ¿no? Lo podemos ver bien, es decir, nosotros tenemos un grupo G, ¿vale? Nosotros tenemos un grupo G que va a ser, yo que sé, el grupo de los, pongamos, ¿vale? Pues de los reales, por ejemplo, pongamos el grupo de los reales, ¿vale? Pongamos un grupo G que va a ser el grupo de los reales, ¿vale? Nosotros tenemos, dentro de este grupo, tenemos un subconjunto que va a ser S,
un subconjunto con un número que va a ser el 2, por ejemplo. El 2, ya está. Este es un subconjunto normal. Y queremos decir, ¿cómo podemos con este subconjunto generar un grupo? Es decir que el subgrupo generado por 2, es decir, ¿cómo podemos generar el subgrupo generado por 2? Un subgrupo dentro de G, claro, pero el subgrupo generado por 2. Bueno, pues con todas las posibles combinaciones del 2, es decir, vamos a tener el 2, el 2, el 2 por 2, el 2 por, el 2 por 2 por 2, ¿vale? El 2 por 8, el 2 por 16, ¿vale? Que en este caso no dejan de ser potencias del 2. Claro, sin olvidar una, estamos hablando de un grupo que tiene, en este caso seguimos con la propiedad, con la operación interna que va a ser la de multiplicación, ¿vale? A partir de ahora, normalmente cuando hablemos de grupos vamos a tratar con la operación interna multiplicación, pero recordad que operaciones internas hay sumas, hay las rotaciones, las que queráis, pero en este caso vamos a tratar con la multiplicación. Claro, en este caso van a ser todas las posibles potencias del 2, ¿vale? Es decir, 2 a la 1, 2 a la 2, sin olvidar un valor extra, que es el 1, porque el 1 es el elemento neutro, y para que sea grupo tenemos que tener el elemento neutro, y aparte el 2 a la 0 es 1, por tanto, efectivamente, nos va a generar esto, y este va a ser el subgrupo generado por 2, que es un subgrupo de G, ¿vale? Es un subgrupo de G. Después ya hablaremos de conjuntos cíclicos y demás, entonces espero que se entienda que es un subgrupo generado, ¿vale? Esto es un subgrupo generado. Bien. Son todas esas posibles combinaciones, ¿vale? Es decir, en este caso solo tenemos un número que es el 2. Entonces, claro, las posibles combinaciones son 2 por 2, por 2 por 2 por 2, por 2 por 2 por 2. Si tuviésemos 2 y 3 sería 2 por 2, 2 por 3, 3 por 2, 3 por 3, 2 por 2 por 2 por 3, 3 por 3 por 3 por 2, y eso generaría otro subgrupo, ¿vale? Entonces, espero que así se entienda mejor lo que es un subgrupo generado. Bien. Entonces, una vez que hemos dicho esto y que espero que ya se haya entendido mejor lo que es un subgrupo y demás, vamos a seguir con las definiciones y vamos a seguir explicando, ¿vale? Algunas propiedades de esto y algunas definiciones. Definición. Bien. Sea G un grupo, y S pues un subconjunto de G, decimos que S es un sistema generador, S es un sistema generador de G, ¿vale? Si el grupo G está generado por S. O sea, si G es igual al grupo generado por S. Claro, esto es obvio, ¿no? Es decir, para que S genere G es porque el grupo G está generado por S, ¿no? Entonces es como una definición un poco trivial, podríamos decir. Bueno, pero bueno, hay que hacerla, ¿no? Para ser justos, hay que hacerla. Ya sabemos que en matemáticas se define todo, cosas que deberían ser triviales y cosas que no. Bueno, vale, un grupo G que posea un sistema generador S finito, diremos que está, o lo llamaremos finitamente generado. ¿Vale? Bien, bueno, ya saben, estas son un poco definiciones, así que en ese sentido no hay mucho problema. Bien, seguimos. Otra definición. Definición. CH, un subgrupo de G, ¿vale? Llamaremos centralizador. Llamaremos centralizador de H en G a, ¿vale? Va a ser centralizador de H en G a aquel conjunto de valores en los que para cada X o con X pertenecientes a G tengamos esta propiedad, que A por X sea igual a X por A para todo A perteneciente a H, ¿vale? Es decir, vamos a generar un subconjunto que lo vamos a llamar, bueno, centralizador de H en G,
para que cualquier X cogido en G, si cumple la propiedad de que con un A cogido de H, cumple una propiedad de conmutación, que A por X sea igual que X por A. Esto es muy sencillo. Entonces, vamos a denotar también, denotamos como Z de G al centralizador de G en G. Y el centralizador de G en G se va a llamar centro del conjunto G. Del conjunto G. Claro, esto parece claro, ¿no? Si el grupo G es abeliano, recordemos que abeliano era que cumplía la propiedad conmutativa, es decir, que cualquier elemento de ese grupo G daba igual que lo multiplicases por un lado o por otro. Bueno, en este caso multiplicar porque recordemos que estamos en un grupo con la operación interna de la multiplicación, ¿vale? Es decir, en este caso si tenemos un grupo abeliano, da igual que hagas A por B que B por A. Si un grupo es abeliano, sí y solo sí, el grupo G es igual a el centro de G, del conjunto G, es decir, al centralizador de G en G, porque el centralizador de G en G hará que cualquier elemento X de G con cualquier elemento A de G también haga que A por B sea igual que B por A, y esa es la definición de abeliano, ¿vale? Perfecto. Una nota importante, este grupo de aquí, evidentemente, también es un subgrupo de G, ¿vale? También es subgrupo de G, ¿vale? Por definición. Perfecto. Entonces, podemos continuar, ahora que hemos visto lo que es un centralizador, podemos continuar y vamos a hablar ahora de conjugado, ¿vale? Un conjugado que es interesante, que cumple la propiedad de la conjugación, ¿vale? Conjugado. Tengamos G un grupo, ¿vale? Y tengamos S un subconjunto de G, bueno, distinto del vacío, ¿vale? Como siempre, ¿vale? Donde tenemos también un elemento A que va a pertenecer al grupo G. Llamaremos conjugado a lo siguiente. Bueno, llamaremos conjugado, mejor dicho, conjugado de S por A, siendo A el elemento este que hemos tomado, pero podría ser cualquier otro, al conjunto, ¿vale? Al conjunto siguiente. Al conjunto de. Bueno, tenemos este conjunto que va a ser el conjugado de S por A, ¿vale? Este es el conjugado de S por A al siguiente conjunto. A un conjunto en el que a la menos 1, recordemos que menos 1 es el simétrico cuando tenemos la operación interna de la multiplicación. No me cansaré de repetirlo. La operación interna la solíamos definir el simétrico como A tilde. Pero si la operación interna es multiplicación, el simétrico siempre es el inverso. Por eso hemos puesto aquí a la menos 1, que es el inverso. Bien, dicho esto, el conjunto S, el conjunto conjugado de S por A va a ser A la menos 1 por X por A para todos los X pertenecientes a S, ¿vale? Este va a ser nuestro conjunto, es decir, para todos los X pertenecientes a S, que es nuestro subconjunto, diremos que existe otro conjunto que es el conjugado de S por A al conjunto que cumple esta propiedad de todos estos elementos, ¿vale? Para los A's pertenecientes al grupo G. Entonces, observemos que si nosotros lo que tenemos es un elemento I que pertenece al conjugado de S por A, pues esto significaría que si I pertenece al conjugado de S por A, significa que A por I por A a la menos 1 pertenece a S. Ya que si A por I por A a la menos 1 pertenece a S, significaría que este A por I por A a la menos 1 sería como este X. Entonces, si esto lo metemos aquí, ¿vale? Esto lo metemos aquí, pues sería A a la menos 1 por A, que es 1, y A por A a la menos 1, que es 1. Y nos quedaría I. Nos quedaría que I pertenece al SA, ¿vale? Entonces, eso está claro, ¿verdad? Bien. Dicho esto, vamos a calcular, mejor dicho, vamos a comentar algunas proposiciones de este grupo conjugado, ¿vale? Que cumple algunas propiedades. La primera de ellas es que la aplicación S al S conjugado por A, ¿vale? Que seguiría esto, seguiría que tomado un X
lo que obtenemos es un a a la menos 1 por x por a. Esto es una aplicación evidentemente biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva, es decir, todo elemento tiene su imagen, tiene una imagen única, es decir, para cada x hay una imagen única, y es sobreyectiva, es decir, todos los elementos de x van a tener su correspondiente imagen, no va a haber alguno que no la tenga. Entonces eso significa que esta aplicación es biyectiva, ¿vale? 2. El elemento, el conjugado por b del conjugado por a de s es igual que el conjugado de a por b en s, ¿vale? Para todo a y b que pertenezca al grupo G, ¿vale? Tercera propiedad. El conjugado de S por el elemento neutro, en nuestro caso el elemento neutro de G, que va a ser el 1, porque estamos en la multiplicación, es evidentemente el mismo conjunto S. Es decir, si aquí nosotros lo multiplicamos por el elemento neutro, que va a ser 1, pues sería 1 por X por 1, que sería X, que pertenece a S igual. Entonces seguiría siendo el mismo subconjunto S, ¿vale? Bien. 4. Si S es un subgrupo de G, tenemos que el conjugado de S por A es un subgrupo de G para todo A perteneciente a G. Y luego, hablando de esto, si S es un subconjunto de T, que está contenido en T, pues el conjugado de S por A va a estar contenido en el conjugado de T por A para cualquier A perteneciente a G. ¿Vale? Estas son algunas propiedades que es importante. Entonces vamos a comentar ya para ir terminando lo que es el normalizador y terminaríamos ya con toda esta parte de subgrupos. Entonces, definición. Definición. Si tenemos G, que es un grupo, como siempre, G, un grupo, y tenemos que S pertenece a S es un subconjunto que pertenece a G, ¿vale? En principio siempre nosotros este tipo de cosas las llamamos subconjuntos. Luego habrá que demostrar si esas cosas son subgrupos o no, ¿vale? Pero bueno, llamaremos normalizador de S en G al subgrupo, en este caso sí que es un subgrupo, ¿vale? En otros casos eran subconjuntos que por alguna propiedad o por alguna cuestión luego se podían convertir en subgrupos, ¿vale? Pero en principio siempre los llamamos subconjuntos. Llamamos normalizador de S en G al subgrupo, en este caso sí que es un subgrupo, al subgrupo siguiente, que va a ser N, normalizador de S en G al subgrupo generado por todos los valores, tengamos un A que pertenece a G, generado por todos los valores en los que el conjugado de S por A es igual al propio S, ¿vale? Es decir, el conjugado de S por A es igual al propio S. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, lo podemos escribir como para todos los valores de G, el conjugado de S por A tiene estos elementos, y estos elementos tienen que ser igual a los elementos de S, que los vamos a llamar S tilde, siendo S y S tilde elementos de S. Entonces, si esto se cumple, significa que efectivamente el conjugado de S por A es igual al S. Y entonces esto significa que esos valores que hacen que el conjugado de S por A es igual a S, lo llamamos normalizador de S en G a ese subgrupo, ¿vale? Entonces, bueno, hoy ya hemos visto estas cosillas. Próximamente avanzaremos un poco más y veremos el orden y el índice de los grupos, que es un tema muy interesante. Y hablaremos de algunas relaciones de equivalencia, del grupo cociente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadla en los comentarios y seguimos con la física.